Nuestro primer invitado se estrena con nosotros. Es ingeniero, historiador de arte y doctor en estética, conferenciante, escritor y colaborador en el programa Mistérica Radio Secreta. Está galardonado con el premio ASES a la divulgación e investigación del misterio en 2018. Desde hace 20 años promueve proyectos culturales y en la actualidad dirige la revista mistérica Ars Secreta y Herejía y Belleza, que, como os decía anteriormente, podéis adquirir o echar un vistazo aquí en este pasillo de la derecha. Recientemente ha publicado también un libro que además lo he leído yo, es bastante interesante porque habla de Madrid, se titula Crónicas del Madrid Secreto. Y yo personalmente, para mí Madrid, que es mi pueblo, me gusta muchísimo. Y cuando publicó Pedro este libro, pues tuve el honor de tenerle, él me lo regaló y realmente os lo recomiendo porque es muy interesante y tiene muchísimos apuntes de cultura y de tradiciones y, en fin, que nos hace un amplio estudio sobre Madrid. Bueno, pues ya solamente queda presentaros la ponencia de hoy, por supuesto, es sobre su libro, sobre lo que simboliza y sobre lo que nos ha querido decir en este libro, que se llama Crónicas del Madrid Secreto. Vamos a dar un buen aplauso, un gran aplauso para animarle a Pedro Ortega. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias profundamente a Gloria Alonso y a toda la Asociación Mil Caminos, al Centro Cultural Pablo Iglesias y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Alcobendas por hacer esto posible. Por supuesto, también estoy encantado de estar con todos vosotros. Yo ya llevo unos años asistiendo a este congreso que para mí es una referencia y el poder estar aquí hoy pues es una gran oportunidad de, bueno, pues de por fin contar un poco algunas pequeñas anécdotas y secretos de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, como bien decía Gloria, lo que voy a hacer es una serie de pinceladas históricas, artísticas y con un poquito de ocultismo para el día de hoy. Así que, bueno, pues si os parece, vamos a comenzar este paseo por Madrid mirando a la figura de su santo patrón, que es San Isidro. Bueno, pues de San Isidro tenemos referencias en textos ya desde el siglo XII. De hecho, bueno, San Isidro es un santo que vivió en lo que podríamos llamar el Madrid musulmán, allá por el siglo XI. Bueno, pues como hizo varios milagros que luego vamos a ir comentando, pues la ciudad de Madrid estaba como muy orgullosa de San Isidro y le promovieron para que fuera santo. De hecho, bueno, pues empezó su proceso de beatificación en el siglo XVI y por fin el 14 de marzo del año 1622 fue canonizado, fue nombrado santo. Y el Papa Juan XXIII, que es uno de los papas que tuvimos en el siglo XX, pues le declaró patrón de los agricultores españoles. Vamos a pasar a ver qué milagros, qué cosas curiosas acontecieron en la vida de San Isidro Labrador, como todos le conocemos, este patrón de la capital de España.
Bueno, el primero de los milagros que tenemos recopilado es el que su hijo Sanillán, pues un día jugando pues se cayó en un pozo. Entonces, bueno, Santa María de la Cabeza, la mujer de San Isidro, fue corriendo a por él y, bueno, pues ante la situación San Isidro imploró a Dios y lo que sucedió fue que el nivel del agua empezó a subir poquito a poco y el cuerpo de Sanillán, el niño, flotando, pues por fin llegó hasta la superficie y salió sano y salvo. Así que ahí tendríamos el primero de los milagros atribuidos a San Isidro. Pero aquí no queda la cosa, y es que es muy curioso porque San Isidro parece ser un santo vinculado con el agua, porque aquí vino otro milagro. Él trabajaba para un señor, Iván de Vargas, digamos que él araba sus campos, y bueno, pues un buen día del mes de agosto, creo recordar, en un calor terrorífico, pues ya sabéis en Madrid la temperatura que hace en nuestros tórridos veranos, pues el patrón se había quedado sin agua y acude a San Isidro. Entonces, San Isidro, que el pobre tampoco tenía agua, pues ¿qué hizo? Cogió su vara e, implorando a Dios, dio un golpetazo y de ese punto donde golpeó, pues emanó una fuente de agua, una fuente de agua sagrada y, bueno, pues ahí tenemos el segundo milagro de San Isidro para con su patrón y bueno, pues ahí tenemos esa segunda fuente que le hace emanar San Isidro al haber implorado a Dios. Bueno, y vamos con el tercer milagro que para mí es sin duda el más curioso y el más significativo, y es que nos tenemos que trasladar ya al siglo XII, al año 1177. En el que, bueno, para haceros un poco de idea, estamos en plena Reconquista. Entonces, bueno, pues estamos en plena lucha contra los moros y el rey Alfonso VIII se encuentra sitiando la ciudad de Cuenca. Pero claro, era una ciudad que estaba tremendamente atrincherada, estaba completamente pues hecha toda una fortaleza para no ser derrotada y el rey Alfonso VIII pues no sabía muy bien qué hacer. En esto que apareció un hombre mayor con una larga barba blanca y le dio unos consejos. Dice: mira, quizá si atacáis por este flanco que parece más desguarnecido podéis tener alguna opción de vencer en la batalla. Y bueno, al rey le pareció bien y preparó todas sus fuerzas. Al día siguiente atacaron por donde les había indicado este hombre y lograron conquistar la plaza. Así que Cuenca pasó a manos cristianas en esa fecha. Bueno, pasan los años, sigue la Reconquista y ya nos situamos en el siglo XIII, en el año 1212, en la que se llama, conocida por todos como la Batalla de las Navas de Tolosa. De nuevo, el rey Alfonso VIII se encuentra ante una duda de táctica militar de cómo afrontar esta batalla. Bueno, pues en ese momento, el mismo anciano que le había aconsejado en el cerco a la ciudad de Cuenca le vuelve a dictar una táctica militar. De nuevo, el rey Alfonso VIII la pone en práctica y consigue la famosa victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. Así que, bueno, pues el rey, claro, estaba un poco perplejo porque esta misma persona, anciano, se le había aparecido pues casi con 30 años de diferencia. El caso es que ya pasada esta última contienda, recibe la noticia de que en Madrid pues hay un santo, un cuerpo que ha permanecido, digamos, incorrupto. Y él decide ir a Madrid a ver a este santo.
y cuál no será su sorpresa al contemplar el cuerpo, se da cuenta de que es el mismo anciano que le había aconsejado en esas 2 ocasiones y que no era otro que San Isidro Labrador. Así que tenemos ese tercer milagro post-mortem del patrono de la ciudad de Madrid, de San Isidro. Bueno, pues en agradecimiento a ese poder, digamos, casi del más allá, de obra de Dios y obra del santo de San Isidro, decidió construir una capilla en su honor, y en ese momento, como comentábamos antes, es cuando se le comienza a venerar como patrón de la ciudad de Madrid. Y además, el traslado de su cuerpo se realizó un día 15 de mayo y por eso pues todos los madrileños celebramos el día 15 de mayo pues la festividad de nuestro santo patrón. Aquí podéis ver el cuerpo incorrupto de San Isidro, que bueno, pues no se puede ver actualmente, pero he podido rescatar esta foto de archivo que data del año 1985, que fue la última ocasión en la que se abrió el sepulcro del santo, y como veis, bueno, pues el pobre está ya un poco deteriorado por los siglos, pero su cuerpo se mantiene incorrupto. Y vamos a pasar ya con... seguimos también en tema eclesial, pero nos vamos a dirigir a la iglesia de San Pedro el Viejo, que, bueno, para los que conozcáis Madrid, pues está cerca, más o menos en el barrio de La Latina, por la calle del Nuncio. Esta iglesia data del siglo XIV y es una de las más antiguas de la ciudad de Madrid, y podemos constatar su antigüedad en la torre imponente que tiene de estilo mudéjar. Hay que tener un poco de cuidado con esta torre porque parece ser que por las medidas que están haciendo se está inclinando poquito a poco, así que esperemos no tener nosotros también nuestra propia torre inclinada de Pisa. Pero bueno, me consta que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid están en sobreaviso y a buen seguro que no va a pasar nada con la torre. Veis arriba de la torre en la imagen el campanario. Bueno, los feligreses de Madrid estaban muy orgullosos de la construcción de esta iglesia de San Pedro el Viejo y decidieron hacer una colecta para comprar, o para fabricar, mejor dicho, una campana de enormes proporciones, una campana gigantesca. Total que, bueno, pues llegó el día del traslado, llega allí transportada la campana, pero, bueno, pues en una jornada los mozos son incapaces de subir hasta arriba la campana. Total que la dejan allí para reemprender la tarea al día siguiente. Bueno, pues al volver el día siguiente, oh maravilla, la campana estaba colocada y colgada en lo alto de la torre y todos los feligreses atribuyeron este hecho, obviamente, a un poder divino. Pero es que esta campana tiene además más historia, y es que se dice que la campana de San Pedro el Viejo tañó 2 veces sin que nadie la hiciera sonar, o sea que de motu propio sonó 2 veces. Una fue en 1598, cuando murió el rey Felipe II en el Escorial, y la segunda fue el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses. Así que ahí tenemos otro hecho milagroso atribuido a la iglesia de San Pedro el Viejo. Bueno, siguiendo la historia, lógicamente, como es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, pues obviamente han pasado 1000 vicisitudes en ella. Y en un momento dado se hizo una obra, creo recordar, en el siglo XVI, y de pronto se encontraron con un cadáver, pero que estaba totalmente incorrupto. Nos quedan las crónicas que nos dicen que encontraron este cadáver. Además estaba de pie, o sea, como si hubiera sido emparedado o como si se hubiera quedado encerrado. Y bueno, pues lo que decidieron en su época fue pues darle cristiana sepultura para que su cuerpo y su alma descansaran en paz. Entonces las crónicas nos hablan de este hecho, pero lo que no nos dicen es dónde está enterrado este
este personaje, esta persona incorrupta, con lo cual quizá a lo mejor en alguna futura obra que se haga en la iglesia, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de encontrar este hombre momificado. Y la última anécdota que os quiero contar sobre la iglesia de San Pedro el Viejo tiene que ver con un personaje que viene de Italia, concretamente de la zona de Calabria. Para que os hagáis una idea, es la punta de la bota de Italia. Y es un cura que se llamaba Gennaro Andreini. Pues bien, Gennaro Andreini tenía como misión llegar al camino hacer el Camino de Santiago y llegar allí e instalarse en Santiago de Compostela, pero no sabemos por qué recaló en Madrid y en concreto a la parroquia de la iglesia de San Pedro el Viejo. Bueno, pues este cura Andreini tenía la fama de ser un gran exorcista. El caso es que, bueno, pues se corrió la voz y como si se hubiera desatado una ola de posesiones diabólicas, pues, vamos, la iglesia de San Pedro el Viejo estaba atestada de personas que querían que les exorcizara este cura Andreini. Total, que, bueno, algo sonó mal ahí y la Inquisición, bueno, pues quiso tomar medidas contra este Gennaro Andreini porque sospechaban de que algo raro estaba pasando. Y de hecho algo sería cuando el cura salió, pues bueno, por pies, como diríamos, de allí y se volvió a Calabria, a su tierra, no fuera a ser que la Santa Inquisición pues, le castigara de alguna manera. Y el caso es que este cura Andreini fue tan famoso que hasta el mismísimo Quevedo le dedicó un soneto que dice así: «Venid, viejas, a San Pedro, venid, que ya está el beato Andreini con hisopos preparado a sacar diablos». Así que el mismísimo Quevedo nos cuenta cómo este sospechoso cura Andreini pues ganaba el jornal cobrando por supuestos exorcismos. Seguimos en el ámbito de lo religioso y nos vamos en esta ocasión hasta la Basílica de Atocha, en la avenida de Ciudad de Barcelona. Y el primer dato que quería poner sobre la mesa es que la Virgen de la Basílica de Atocha es una Virgen negra. Así que podemos decir que podemos presumir en Madrid de tener una Virgen negra concretamente en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Y bueno, pues las leyendas dicen bueno, que esta talla fue realizada por el mismísimo apóstol San Lucas. San Lucas se le tiene como el gran pintor de los apóstoles y se dice que él retrató varias veces a Cristo. De hecho, pues bueno, es un poco una leyenda lógicamente popular, pero sí que veremos a lo largo de Europa algunos lugares en los que se dice que hay cuadros que datan de, pues, sobre todo de la Edad Media, que se le atribuyen a San Lucas. Pero bueno, esto no es más obviamente que una leyenda. Bueno, pues volvemos a la Basílica de Atocha y tenemos que, por la devoción que tenía Felipe II, en el siglo XVI se construyó una capilla a esta Virgen bajo patronato real. O sea que, bueno, como podéis saber, bueno, como sabéis, de hecho, el mismo rey Felipe VI, cuando se casó, fue a la Basílica de Atocha y cuando nacieron las infantas, pues también fueron allí. Así que desde época de Felipe II, la monarquía española tiene la tradición de ir a la Basílica de Atocha a realizar sus actos religiosos principales. Tenemos, por ejemplo, a Isabel II, que fue muy devota de Nuestra Señora de Atocha, y hizo que esa capilla pasase a ser basílica y se la colocó en donde está ubicada actualmente en el año 1863. ¿Y por qué diréis que Isabel II tiene tanta devoción a la Virgen de Atocha? Pues porque aconteció un hecho terrible del que la reina se salvó por los pelos. Y el hecho es el siguiente: había un personaje
el llamado cura Merino el Apóstata, que debía ser un personaje de tomo y lomo, que estaba en contra de la reina. Entonces, en un momento en el que la reina acudió a misa a la Basílica de Atocha, este cura Merino, camuflado con sus ropas, sus hábitos, introdujo un cuchillo entre sus faldas. Y en esto, que aprovechó la ocasión de acercarse a la reina, sacó el cuchillo y ¡pum!, le asestó una puñalada a la reina, con tal suerte que entre que le dio de lado y la ballena del corsé de la reina impidieron que la herida fuera mortal. Así que la reina Isabel II pues, consideró aquello un milagro, y por eso, bueno, pues si ya tenía devoción a la Virgen de Atocha, pues todavía más después de este acontecimiento terrible, del cual pues sobrevivió gracias a la intervención divina de la Virgen. Pero hay una historia más curiosa y muy desconocida de la Basílica de Atocha. Y es que hace algunos siglos hubo otra talla milagrosa ubicada allí, y que se trata del Volto Santo, que es esta imagen que estáis viendo ahí. Os voy a contar un poquito la historia de este Volto Santo. Tenemos que en la ciudad de Madrid pues, estaba el embajador de Italia. Este embajador de Italia pues, tenía una serie de problemas diplomáticos de difícil solución, y bueno, pues él, sabedor de los milagros de la Virgen de Atocha, pues se acercó hasta allí pues a implorarle a la Virgen que le socorriese y le ayudase a solventar los graves problemas diplomáticos. Y bueno, pues así fue, se solucionaron sus problemas, y en recompensa él era muy devoto. Él provenía de la ciudad de Lucca, en Italia, donde se venera un Cristo que se llama el Volto Santo, que es este que os decía anteriormente, que podéis ver en la imagen. Este es un Cristo milagroso, tallado en el siglo XIV, y que lo curioso que tiene es que no está con el paño de pureza como en la crucifixión, sino que tiene un traje talar. ¿Esto qué es? Un traje con una larga capa que le llega hasta los pies. Entonces, bueno, pues este Cristo fue muy venerado en toda Europa, y hasta allí acudían feligreses de todas partes, y se llevaban tallas similares a las de este santo Volto Santo. Con lo cual el embajador pues se trajo una de esas copias aquí a Madrid. Y se cuenta de este Volto Santo que obró un milagro. No os lo he dicho, pero este Volto Santo, además de ese traje tan particular, que por cierto simboliza a Cristo en la segunda venida para la resurrección de las almas, tenía además 2 zapatos de plata. ¿Veis el circulito que señala al zapato? Bueno, pues esos zapatos eran de plata. El caso es que un violinista estaba pasándolo muy mal. Por sus circunstancias, era pobre, no tenía alimento, y fue a implorar al Volto Santo, al Cristo de Lucca. El caso es que tocó su violín para su Señor, para Dios, y el Volto Santo dejó caer una sandalia como premio para que subsanase un poco su situación económica. Entonces, ¿qué hizo este violinista? Pues lógicamente fue a cambiar el zapato por alimento, ¿no? Por sustento. El caso es que se dieron cuenta de que era el zapato del Cristo y le acusaron de robo. Entonces, bueno, pues el pobre violinista, pues ¿qué hizo? Pues contar la verdad, y para demostrarlo le reunió allí a todos sus acusadores, a los jueces, y delante del Cristo, al que le quedaba un zapato todavía, pues volvió a tocar una melodía, y delante de todos el Cristo dejó caer el segundo zapato. Así que quedó probada la inocencia del violinista, y bueno, pues tuvo un final feliz la historia. ¿Y qué pasó con este Volto Santo de la Basílica de Atocha? Pues que, por desgracia,
los franceses en la guerra de la independencia ocuparon la Basílica de Atocha y como tenían que hacer fuego no se les ocurrió otra cosa que echar a las llamas al pobre Volto Santo. Sabemos que se recuperaron algunas partes de él, alguna pierna y un brazo que una feligresa pues recogió y mantuvo en una urna, y esta urna en la guerra civil pues volvió a desaparecer. Así que no tenemos rastro del pobre Volto Santo que teníamos en Madrid y que en España es conocido como el Santo Cristo del Zapato. De hecho, si conocéis Granada, allí también hay una capilla con este Cristo del Zapato, y en otra serie de poblaciones aledañas pues también. Bueno, vamos del ámbito sagrado al ámbito profano y nos acercamos ahora hasta el centro de la capital, nada más y nada menos que a nuestra imponente estatua de Cibeles. Y bueno, ahí nos vamos a remontar al siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, por toda la serie de obras urbanísticas, escultóricas, arquitectónicas que promovió en la capital. El caso es que Carlos III proyectó en el centro de Madrid una gran, como si fuera un circo romano, un hipódromo, en el que colocó 3 estatuas. De hecho, él programó crear que se esculpieran 11 estatuas, de las cuales solo 8 se llegaron a término, pero las 3 más conocidas son la de Cibeles, la de Apolo y la de Neptuno. A lo mejor Cibeles y Apolo las tenéis ubicadas, pero Cibeles y Neptuno las tenéis ubicadas, bueno, por los triunfos de los equipos madrileños, pero el pobre Apolo es una escultura que está justo en medio de las dos, en la avenida que está entre las dos vías de tráfico del Paseo del Prado. Pues si acudimos allí, ahí está el pobre Apolo un poco olvidado de la mano de Dios. Solo contar una cosa de estas 3 estatuas es que Cibeles sería el símbolo de la tierra, Neptuno sería el símbolo del mar y Apolo sería el símbolo del sol, con lo cual estas 3 estatuas representarían el poder de España, por tierra, mar y aire. Y vamos ya al caso de la Cibeles, Nuestra Señora de Madrid, como se la llama también a veces. Cibeles es una diosa de origen tracio, y es muy curioso por qué se la eligió a ella para ser una de las 3 deidades paganas. Estamos hablando de que en el siglo XVIII, con Carlos III, estamos hablando de un periodo de mucho cristianismo. ¿Cómo en un ámbito cristiano colocamos 3 dioses paganos? Bueno, pues quizá por hacer imitación a Roma. Sabemos que Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, pues era una gran admiradora del mundo italiano, y por ahí pudo venir la idea de colocar estas 3 estatuas, pero luego vamos a profundizar un poco en por qué pudo ser elegida Cibeles para formar este trío con Apolo y con Neptuno. Bien, ¿qué podemos ver en la estatua de Cibeles? Pues vemos una estatua con la diosa en un carro tirado por 2 leones. Esta es una escultura de Francisco Gutiérrez, que realizó lo que es la parte de la diosa Cibeles, y Roberto Michel, que esculpió los 2 leones en el año 1792. Veamos, Cibeles es una diosa, como decía antes, de origen tracio. Nos teníamos que situar en Anatolia, en el mundo de Persia. No era una diosa romana original. Su nombre inicial era Cibele, y lo que sí sabemos es que era la diosa de la madre tierra. Y a ella se la adoraba principalmente en la localidad de Pesinunte. Y esos 2, Cibeles ya la tenemos ubicada, pero esos 2 leones, que son 2 leones macho, tienen una curiosa historia que os quiero comentar. Y es la siguiente. Esos 2 leones son
Hipómenes y Atalanta. ¿Y cuál es la historia de Hipómenes y Atalanta? Bueno, Atalanta era una joven bellísima que tenía una cualidad y que era una velocísima corredora. Tenía numerosos pretendientes y no se le ocurrió otra cosa que decir que solo se casaría con aquel que la venciera en la carrera. Bueno, pues y el que no, pues sería sacrificado. Así que muchos lo intentaron y perdieron la vida, y este Hipómenes, que era bastante astuto, decidió pedir ayuda a la diosa Afrodita. Bueno, pues Afrodita lo que hizo fue darle 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Y ojo que en la mitología el jardín de las Hespérides se ha situado habitualmente aquí en la península ibérica. Así que ahí tenemos un dato que no debemos dejar pasar. Bueno, pues ¿qué hizo Hipómenes? Pues empezaron la carrera. Entonces Hipómenes dio un sprint nada más arrancar, y cuando iba a ser alcanzado por Atalanta dejó caer una manzana de oro que la joven se paró a recoger. Entonces Hipómenes le empezó a sacar ventaja. Cuando ya le iba a alcanzar otra vez a Atalanta, deja caer la segunda manzana, y así con la tercera. ¿Qué consigue con esto? Por fin derrotarla en la carrera y convertirse en su marido. El caso es que este Hipómenes pues no agradeció a Afrodita su ayuda. Él se casó y se olvidó de la ayuda de la diosa. ¿Y qué pasó? Pues que la diosa se enfadó. La diosa se enfadó y dijo, bueno, voy a esperar mi oportunidad y estos dos se van a enterar. El caso es que estando Atalanta e Hipómenes en el templo de Cibeles, que era un lugar muy sagrado, Afrodita, que es la diosa del amor, les desató el sentido sexual. No pudieron evitarlo y practicaron sexo en el templo de Cibeles. Cibeles, cuando se dio cuenta de esta profanación, dijo, les tengo que hacer un castigo ejemplar. ¿Y qué hizo? Convertirles en 2 leones macho para que nunca más en la vida pudieran volver a mantener relaciones sexuales. Así que ahí tenemos a Hipómenes y Atalanta convertidos en leones, que son los que tiran del carro de la fuente de Cibeles que tenemos en el centro de Madrid. Bueno, a veces se ha señalado también que esta diosa tenía un ritual asociado, que era el del taurobolio. Y es que Cibeles era una diosa mistérica. ¿Qué son los cultos mistéricos? Bueno, pues eran un tipo de religiones de la antigüedad, desde del mundo griego y romano, que eran cultos que todo su saber, todos sus credos se transmitían de forma oral, de maestro a discípulo. Y este discípulo tenía que pasar una prueba, un ritual iniciático, en el cual le era revelado un misterio. Entonces, por ese misterio que era revelado, se conocen este tipo de religiones como las religiones mistéricas. El caso es que en el caso de Cibeles, la festividad que se realizaba, o uno de los ritos que se realizaban, era el de dar muerte al toro. Aquí tenemos otra vez una tradición vinculada también con España, y el toro se desangraba y la sangre se dejaba caer a través de su cuello y bañaba al sacerdote que estaba colocado debajo. Y de alguna manera este religioso obtenía la fuerza y el vigor del toro. Y os decía que es raro que una diosa tracia esté acompañando a 2 dioses romanos como Apolo y Neptuno. Pues vamos a ver de dónde podría haber venido la idea de colocar allí a la diosa Cibeles. Y antes de empezar, nos vamos a trasladar al Madrid del tiempo de Felipe III. Estamos en un momento de la historia de Madrid en el cual
Madrid está pugnando con Valladolid para ser la capital de España. De hecho, sabéis que la capital estuvo 6 años en Valladolid y luego volvió de nuevo a Madrid. Bueno, pues digamos que algunos pensadores se inventaron una leyenda que, digamos, daba un origen mítico a la ciudad de Madrid, como sucedía con otras grandes capitales europeas. Bueno, pues esta leyenda, que es la llamada leyenda de Vianor, pues nos habla nada más y nada menos que el origen de la ciudad de Madrid se remontaría nada menos que a la guerra de Troya. Y vamos a contar un poco la historia de Vianor y qué es lo que pasó. Bueno, sabemos que Vianor fue uno de los supervivientes de la guerra de Troya, que se narra en la Ilíada de Homero, y que bueno, pues salió vivo prácticamente de milagro, y su nieto Vianor III es el que va a ser el protagonista de nuestra historia. Vianor III y su madre Manto, que por cierto la llamaban Manto la fatídica, porque debía ser una mujer de armas tomar o bastante aciaga. Bueno, el caso es que Vianor III recibió en un sueño un mensaje del dios Apolo. Volvemos otra vez al tema de Apolo que le tenemos en las 3 estatuas del Salón del Prado. Pues bien, Apolo le dice: en este lugar debes fundar una ciudad y darle el nombre de tu madre. Así que fundó la ciudad de Mantua, en Italia. Así que, bueno, pues ahí tenemos ese origen de la ciudad de Mantua. Pero Apolo no queda contento y le dice: Vianor, deja aquí a tu madre en la ciudad de Mantua y prosigue tu camino, que ya te indicaré yo dónde debes parar. Entonces siguió su camino y llegó a una tierra donde habitaban los carpetanos. ¿Y quién son los carpetanos? Pues los pueblos paganos que habitaban la península ibérica. Total, que al llegar a esta tierra de carpetanos, Vianor recibió un nuevo mensaje de Apolo y le dijo que debía fundar allí una nueva ciudad. El caso es que, bueno, pues allí se dispuso, pero había discusión entre a qué dios o a qué diosa debía de dedicarse la ciudad. Como sabéis, los carpetanos tienen los berracos, los toros, por ejemplo, los toros de Guisando, esos digamos toros de piedra que tenemos en Ávila y en otras regiones. Bueno, y claro, él quería imponer, lógicamente, Vianor quería pues a su dios Apolo o a algunos dioses de la cultura romana. Entonces, ante esta situación, recibe un mensaje de Apolo que le dice que debe dejarse morir y que así se solucionarán los problemas de la nueva ciudad. El caso es que Vianor III es enterrado vivo. Y justo antes de morir se produce un hecho milagroso, y es que del cielo aparece una diosa en un carro tirado por 2 leones, que es la diosa Metragirta, que ordena que se le saque a Vianor III de esa tumba y que sea proclamado rey de esa nueva ciudad. Así que ahí tendremos que esa diosa Metragirta, de cuyo nombre podría derivar Mairit y luego Madrid, es otro nombre con el que se conoce a la diosa Cibeles. Y fijaros que el nombre de esa ciudad, como Vianor había fundado Mantua en Italia, a esta ciudad la llamó Mantua Carpetanorum. Y es que si nos fijamos, por ejemplo, en mapas de Madrid, no sé si conocéis el mapa de Pedro Teixeira, que es uno de los mapas más famosos de Madrid, pone en la inscripción del mapa Mantua Carpetanorum sive matritum urbs regia, esto es, la Mantua carpetana como Madrid ciudad regia. Así que esta leyenda, que estaba en boga en tiempos de Carlos III, pudo ser la que dio lugar a que la diosa Cibeles fuera la elegida para presidir el Salón del Prado.